Querido Carmelo García Barroso, profesor, bueno, profesor por ir resumiendo, porque como tenga que decir todo el membrete siempre que digo, de la Universidad de Cádiz. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría de verdad me da el tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Ustedes lo conocerán de sobra, hemos grabado yo creo que innumerables espacios hablando de todo tipo de cosas relacionadas con el vino de Jerez, desde su ámbito competencial y de conocimiento. Y hoy vamos a abordar, por decirlo de algún modo, la importancia de la madera en la crianza del vino de Jerez. De la madera, evidentemente, entendemos de la madera de la bota. No obstante, tenemos que empezar por introducir el tema, Carmelo, que evidentemente no siempre el vino estuvo en barricas, estuvo en botas de madera. Sí, efectivamente, a lo largo de la historia, posiblemente los primeros recipientes que se usaron para tener el vino conservado tal no son precisamente de madera, sino de piel de animales, de barro. En principio incluso fueron las de los fenicios, pues las ánforas que se han encontrado aquí, restos en los lagares fenicios de aquí de Doña Blanca, pues son de barro. Y luego ya empezó a introducirse la madera, pero más bien no para mantener y conservar los vinos, sino para el transportarlo. Para el transportarlo, efectivamente, por ser un material pues más ligero y de mucho menos peso, y por tanto ahí empezó el origen del uso de la madera en el vino, ¿no? Como simplemente elemento para exportación. Tenemos que hablar, centrando el tema en los vinos de Jerez, que especialmente en el proceso de crianza de los vinos de Jerez la madera es especialmente importante. No es que no lo sean otros tipos de elaboración de vinos, que no son los del marco, pero la madera en Jerez tiene un valor especial, como Sevilla. Sevilla. Efectivamente, hay que tener en cuenta que los vinos de Jerez tienen su peculiaridad y su propiedad y su personalidad precisamente en el sistema de crianza, ¿no? ¿Y dónde se cría? Pues evidentemente en las botas. Por tanto, bueno, estamos hablando de vinos que no hay que asociarlos a la variedad de uva, sino hay que asociarlo a la crianza. Y la crianza, el elemento clave de la crianza, evidentemente, aparte de donde está, que es la bodega, es la bota jerezana. ¿Y por qué? Porque la madera va a ser la que, de alguna forma, dependiendo del sistema de crianza, si es de crianza biológica o crianza físico-química, la madera es la que va a hacer que se aporte una serie de componentes, y además va a ser la que va a dosificar la entrada de oxígeno a través de los poros de la madera, y por tanto va a ser la clave de las propiedades organolépticas finales que va a tener el vino. Vamos a volver a esto último que has dicho, pero Carmelo, ¿por qué las botas de roble americano? Es decir, porque tengo entendido, dentro de las de roble, y esto es chuleta pura y dura, como yo digo, están las de roble americano, francés y también las de Europa Oriental, ¿no? ¿Por qué se utiliza concretamente en el caso de Jerez el roble americano? ¿Porque se ha visto con el paso del tiempo que es el que mejor se adecua para la crianza de los vinos? Específicamente para los vinos de Jerez se ha visto que porque es sencillamente por la tipología que tiene el roble blanco, tiene que ser roble americano blanco, de zonas muy concretas de Estados Unidos, y es porque es una madera muy compacta y que tiene poca permeabilidad. Entonces, ¿y esto qué influencia puede tener, ¿no? O qué repercusión puede tener en la crianza? Pues estamos hablando de sistema de crianza de muchos años. Por tanto, si la madera fuese muy porosa, pues habría mucha más penetración de oxígeno y por tanto tendríamos, como decirlo de alguna forma, que a lo mejor se acelerarían los procesos de oxidación. Es decir, que incluso, por ejemplo, en el sistema de la crianza biológica, si tuviésemos una madera muy porosa, a lo mejor tendríamos problemas de oxidación porque el oxígeno penetraría demasiado a través de
de la madera. De la madera. Y en el caso de la crianza físico-química sería muy acelerada, Muy quizás, acelerada. ¿no? Es decir, la porosidad es muy importante y la permeabilidad, es decir, que aunque esta madera tiene lo que se denomina merma, que es pérdida de agua, cuanto más permeabilidad tenga, más pérdida va a tener. Por tanto, para estos tipos de vinos está comprobado que es el roble americano blanco el ideal, ¿no? Tenemos que decir, cuando hablamos de la merma, evidentemente la pérdida de agua, es como si, para que ustedes nos entiendan, o si no nos han entendido, es como si la bota transpirara. Sí. Por asociar al concepto, ¿no? A otro concepto de la transpiración, ¿no? Sí, efectivamente. Primero lo que hace la madera es que se hincha, se humedece totalmente y luego, pues, poquito a poco, pues, va, por esa permeabilidad que tiene, pues se va transpirando, ¿no? Pues ya sabemos por qué la bota de roble americano, en principio, es la ideal para la crianza de los vinos de Jerez. Pero previamente es muy importante... envinarla. Bueno, pero previamente se dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué roble americano? ¿Cuándo empezó esto, no? Según algunos datos bibliográficos, antes de pasar el océano y al Nuevo Mundo, pues las referencias eran madera de castaño, de cerezo. Entonces, cuando se pasó ya, después de los descubrimientos de América, esas travesías, pues se trajo el roble, la madera, para otros usos, para no exclusivamente para... Sí, se probó con el roble. Se trajo el roble, se probó y funcionó muy bien. Carmelo, ¿qué le aporta la madera, si hay algún aporte ya, en la crianza bajo velo de flor, en la crianza biológica? Pues, ¿hay algún aporte, aunque sea mínimo? Es más acusado, siempre hablamos de que una crianza oxidativa como que aflora, asoma más ese sabor, ese recuerdo a madera, pero en la crianza biológica ¿hay algún aporte de la propia madera ya al vino? En la crianza biológica lo hay si estamos hablando de soleras muy viejas. Vamos a ver, la crianza biológica, pues, lógicamente la interacción del vino es con la levadura, con el velo de flor, y es el que le está aportando la propiedad específica y peculiar, ¿no? Propiedad organoléptica específica del vino bajo crianza bajo velo de flor. Pero no obstante, si estamos hablando de soleras de muchos años, pues ahí empieza ya también a funcionar el efecto de interacción con madera. Eso es muy lenta, hay una oxidación muy lenta, muy pequeña, y sobre todo hay una aportación de componentes aromáticos de la madera, que eso, al estar en crianza biológica, estamos hablando, la graduación alcohólica es el factor clave, el que va a facilitar la extracción de los componentes de la madera que le dan precisamente sobre todo el olor característico a madera, ¿no? Por tanto, entonces, sí, la crianza biológica lo descartamos. Bueno, salvo vinos, vino fino y manzanilla muy viejos. Sí, pero es complicado, mantenerlo, ¿no? Sí, hay algunos que se nota un cierto toque de la vainilla, que es fundamentalmente el aldehído característico que da ya tonalidad de madera, y hay algunos vinos de crianza biológica que sí tienen esa pequeña tonalidad, pero tiene que ser vinos evidentemente muy viejos, porque eso va poquito a poco. Con los 15 grados evidentemente se extrae poco, se va extrayendo poco, pero muy lentamente y poco. Por lo tanto, hace falta factor tiempo. Claro. En lo aromático que acabas de comentar y gustativo, es decir, hablamos de taninos, es algo presente. Sí. Y en lo aromático, ¿qué le aporta? Es decir, ¿qué va dándole ya la madera? La madera, lo primero que da, la composición que tiene la madera, estamos hablando fundamentalmente de taninos hidrolizables, que son, hay dos grupos, yo no voy a hablar de mucha química, pero para que se entienda, son una serie de una familia de compuestos que son taninos elágicos, que son, por ejemplo, los que aportan sabor muy amargo, y con mucha aspereza y muy astringente. Bien. Luego están los otros taninos, que hay menor cantidad, pero son los taninos gálicos,
que lo que aporta es cuando en las condiciones que tiene el vino y el contacto con la madera, pues lo que hace es que se hidrolizan y se separan y lo que hace es liberar el ácido gálico, que lo único que aporta es acidez. En cuestiones de sabor, ¿algún elemento más? No, fundamentalmente el sabor taninos, ¿no? es tanino que le da... Hay otros componentes, hay algunos otros componentes que pueden dar incluso ciertos toques suaves al paladar. Las lactonas, por ejemplo, suelen darlo, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que en función de... Es que la madera es muy compleja, porque va a depender del proceso de elaboración de esa azuela. Entonces, si, por ejemplo, se ha tostado demasiado, pues sí influye en el sabor. Influye en el sabor y entonces ya aparecen sabores ahumados, a cuero y tal, ¿no? Es curioso, ¿eh? O sea, ya desde que se hace la bota, sí, exactamente. todo eso... Por eso pero en los vinos de Jerez precisamente en el sabor no afecta tanto a la madera. ¿Por qué? Porque la madera es un factor muy importante, es que se haya envinado previamente. Y bueno, en Jerez, ¿cómo se envina? Pues fermentando en las botas. Una bota nueva... hay que fermentarla por lo menos 5 años, 5 vendimias o 5 y dejarla después. O sea que una bota aquí no se usan las botas nuevas, evidentemente. Sí, pero cuando ya se fermenta vino para la crianza, digamos, ese exceso de tostado, lo que sea, ya lo ha matizado, ¿no? El tostado, además, en las botas de Jerez no es muy alto, porque el tostado se hace solamente cuando se está elaborando la madera, la bota. Cuando se está elaborando la bota se quema, por decirlo de alguna forma, y entonces se regula, como se hacía antiguamente con el cuerno de vaca, que echándole agua para regular la llama, y con ese simple tostado es suficiente. Por tanto, en las botas de Jerez no va a aparecer eso, aparecen ahí fenoles volátiles, que son los que dan esas características. Y por último, que estábamos con la parte, digamos, gustativa, la parte aromática. Eso sí, hay mucho más componentes. ¿Qué le aporta la madera concretamente al vino? Pues le aporta aromas, es decir, aromas en general. Hay mucha composición de aldehídos aromáticos. Hay varios, que además estos aldehídos luego, sobre todo eso se da en los casos de los vinos de crianza oxidativa. Estos aldehídos se extraen de la madera, que además en la crianza oxidativa, al tener una mayor graduación alcohólica, esa disolución hidroalcohólica favorece la extracción de estos componentes. Estos aldehídos aromáticos lo que le da son aromas a vainilla, a coco... Sí, son todos los nombres que después ponemos, ¿no? Para identificar... Pero luego también hay otra serie de compuestos que dan otras tonalidades de otros olores. Por ejemplo, en el caso de los vinos de crianza oxidativa también puede ocurrir que aparezcan olores a cuero y tal, y son precisamente ahí sí pueden salir la degradación de algunos compuestos, componentes de la madera que dan lugar a aldehídos, a fenoles volátiles que se denominan, ¿no? Y eso sale del tostado, o sea, de cuando se está elaborando, se está haciendo la bota, ¿no? Bueno, en definitiva, a mí la idea que me viene es que no hay una fórmula, entran tantos elementos no hay, en juego, son muchas variables. Que esto, por ejemplo, la bota menos tostada, la más tostada, la madera, que evidentemente viene de su tronco oportuno, que puede ser muy distinto evidentemente al que tenía al lado. En fin, hay tantos componentes, hay muchas variables, que después creemos que no, es que esto es tan difícil uniformar un sabor. Sí. Por eso cuando decimos en la cata que va en la solera probando cada bota, son distintas, porque además están en un sitio distinto de la bodega. Son tantos componentes que prácticamente al final es imposible, ¿verdad? Efectivamente, hay es parte de su grandeza. Muchas variables. Esa es la riqueza que tenemos. Y luego otra curiosidad o característica es que las botas de Jerez pueden estar 80 hasta 100 años, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no queremos extraer muchos componentes de la madera, ¿no? Por eso una bota en el sistema de crianza puede estar hasta 80 e incluso 100 años. Se puede mantener bien. Sí, sí. Carmelo, que fue un placer como siempre, auténtico libro abierto, y yo creo que más que interesante esta charla que hemos tenido, arrojando, no voy a decir luz, sino arrojando conocimiento sobre esos aportes que la madera da y otorga al vino de Jerez, que también tiene su gran parte de misterio. Que fue un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí. Y con Carmelo García Barroso, señoras y señores, ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy.
Mira que teníamos noticias, pero tras desarrollar todos los contenidos vamos a tener que dejarlas aquí para mejor ocasión. Será, por ejemplo, si les parece, el próximo viernes esta casa va a desarrollar un especial, va a tener lugar en el Consejo Regulador de los vinos de la denominación de origen. Vamos a estar en directo desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde y desde las 6 a las 8 de la tarde en una segunda entrega el próximo viernes, celebrando con todos ustedes el International Sherry Week de la mano, como decimos, del Consejo Regulador. No se lo pierdan porque habrá de todo un poco, pero como siempre digo, hablando de lo que más nos apasiona, los vinos del Marco de Jerez. Señoras, señores, fue un auténtico placer. Muchísimas gracias por la atención prestada.